Bueno, quien dice un cadáver dice también de un familiar, pero sí, quiero trasplantar pelo de una persona a otra. Venga, que te cuento más. El principal problema que tenemos a la hora de trasplantar pelos es que es un trasplante autólogo, es decir, es un autoinjerto. Te trasplantas de ti mismo a ti mismo. Y el problema es que evidentemente la gente que más necesita el trasplante es gente que está más calva, con lo cual tiene menos pelos donantes para trasplantarse. Ya sabéis que el trasplante consiste en mover pelos de donde tenemos más, que es una zona que habitualmente nunca se va a afectar por alopecia, a una zona donde tenemos menos. Como hay suficientes pelos y muchos más en la zona donante, habitualmente no se nota que hemos quitado aquí para poner delante. En el resto de trasplantes sólidos, por ejemplo hígado, corazón, riñones, lo que se hace es que se trasplanta un órgano de una persona a otra persona. El problema es que la persona que recibe ese órgano, cuando su sangre detecta que las células no son suyas, tiene antígenos distintos, decide atacarlo, que es lo que se llama rechazo. Y por eso toda la gente que está trasplantada toma medicación que baje las defensas, medicación inmunosupresora, que también os digo, medicación que habitualmente incluso utilizamos para tratar problemas de alopecias autoinmunes. Pero bueno, volviendo al tema. En el mundo actual no existen los trasplantes de heteroinjertos, son todos de autoinjertos. Y yo tengo muchísimas ganas de hacerlo, por una característica que no tienen otros órganos sólidos y que sí lo tiene, por ejemplo, el pelo o incluso la córnea. Probablemente la mayor parte de vosotros no lo sabía, pero el pelo es lo que se considera un santuario inmunológico. Es decir, el mini órgano, que es la unidad folicular, en esencia está bastante estanco, no es fácil que ahí entre el sistema inmunitario. De hecho, cuando entra el sistema inmunitario es cuando hay problemas de alopecia areata, de líquen plano, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque durante el desarrollo embriológico el pelo está muy separado y no deja que entre nadie. Tal es así que nuestro sistema inmune no está entrenado a tolerarlo porque piensa que no existe, ¿vale? Es como que la carretera hacia los pelos no llega exactamente así y no llegan realmente habitualmente muchos glóbulos blancos. De forma que aquí el quid de la cuestión es trasplantar pelos de una persona, esté viva o muerta, a otra que necesite, manteniendo ese santuario inmunológico, es decir, no haciendo capaz que las defensas de la persona que recibe el pelo puedan atacarlo. Este es el tema, y esto es muy interesante, porque si eso podemos desarrollarlo, así hasta que por lo menos llegue la clonación capilar, que eso le quedan décadas, y sobre todo quedan décadas para que tenga un precio asequible por el común de los mortales, pues no sería raro de ver algo que muchas veces me pasa en los trasplantes, que salgo con el paciente, le digo las instrucciones a la familia y también al paciente, y habitualmente la madre, que suele acompañar al hijo de 20 y pico años, dice, doctor, pero a mí no me puede coger pelo y por eso era mi hijo. Pues a lo mejor sí, a lo mejor ahora esas promesas de la madre se pueden cumplir y que tu propia madre te dé pelo al hijo. Esto se ha intentado, pero no con muy buenos resultados. Lo que se ha visto que pasa es que habitualmente por el proceso de trasplante el pelo se acaba rechazando pasado unos meses. Es decir, te injertas un pelo de otra persona, bloom, al final tu cuerpo se acaba dando cuenta, hace una reacción granulomatosa, que es como un granuloma, llegan los macrófagos y se expulsa el pelo. Ha habido un pelín más de suerte con trasplante de pelo cadáver, pero no en trasplantes grandes. Y esto es algo que yo creo que puede ser muy interesante. Insisto que tengo muchas ganas, estoy esperando un poco a ver si aparece el contexto adecuado para hacer algunas pequeñas pruebas. Esto realmente hay dos maneras de enfocarlo. La manera fácil sería que una persona le donara a otra algunos pelos y que la persona que los reciba esté con un tratamiento que baje las defensas. Esto tiene connotaciones tanto médicas como éticas. También os digo, el pelo afortunadamente es ahora función estética de cobertura, tampoco de una función vital, con lo cual, bueno, la parte ética me importa un poquito menos si las dos personas están de acuerdo, si la hacen de mutuo acuerdo. La parte médica es evidentemente que si la persona que recibe el trasplante tiene que tomar medicación que baja las defensas durante muchísimos años, o por lo menos mientras quiere que dure el trasplante, pues esa medicación tampoco está exenta de efectos adversos. Pero ¿qué pasa, chicos, si os digo que a lo mejor el periodo más importante es tomar medicación 2 años y después ya no tanto?
Es decir, si hacemos un protocolo adecuado y en el cual, tened en cuenta que estamos en terreno ignoto, es decir, si por el cómo trasplantamos esos pelos y cómo planteamos la inmunosupresión del paciente los siguientes meses, a lo mejor únicamente es necesario tomar el tratamiento durante un tiempo determinado. Y os lo aseguro, que mucha gente esto lo aceptaría y aceptaría el riesgo, con tal de tener más pelo. La otra manera de plantear esto es tener la tecnología adecuada para poder hacer el trasplante de pelo de una persona, esté viva o muerta, a otra persona, sin tener que bajar las defensas de la persona que recibe el trasplante. ¿Cómo? Manteniendo este sistema que os digo de santuario inmunológico, es decir, como que el pelo esté estanco del medio externo. Esto no es tan fácil y actualmente no es algo que sea muy viable, porque la tecnología actual para el trasplante habitualmente al final es traumática y va a favorecer que se ponga en contacto. Entonces esto es verdad que lo veo un poco menos operativo a día de hoy, por lo menos con la tecnología actual. A mí lo que me llama mucha atención es que hay muy poquita investigación al respecto. Hay alguna, pero muy poco, y casi todo siempre ha acabado en callejones sin salida. Esto es algo incluso que a mí me estimula mucho más, plantear algunas pruebas de concepto en todo bien hecho, con comité ético, todo bien hecho, todo bien planteado, pero ir para adelante con este tipo de estudios, porque, bueno, yo creo que esto va a ayudar también incluso a que avance un poco la ciencia respecto al trasplante. Esto es algo que en oftalmología, con el trasplante de córnea, está más avanzado. La córnea es avascular, realmente no tiene como tal vasos sanguíneos, se nutre por difusión en otras partes, ahora no hablaré de esto. Y el trasplante de córnea, que se hace en gente que tiene problemas de córnea, o por ejemplo el queratocono o otros problemas oftalmológicos, a veces requiere tratamiento, por ejemplo, en forma de colirio, corticoides tópicos o corticoides orales, o a veces incluso una medicación que baja las defensas como el micofenato de mofetilo. El caso es que yo veo aquí similitudes con el pelo, con los mini injertos de pelo, porque aunque el pelo se nutre evidentemente también de sangre, no estamos trasplantando vasos sanguíneos, estamos trasplantando únicamente la unidad folicular y sobre todo las células madre. Entonces, insisto que esto veo ciertas similitudes y veo cosas de analogía que me gustan, y yo creo que esto se puede potenciar más allá. De forma que a nivel operativo, para iniciar este proceso, yo creo que primero habría que buscar dos personas que quieren someterse a este procedimiento, mejor trasplantar, no sé, 100 pelillos o 100 unidades foliculares, y que tuvieran compatibilidad de grupo sanguíneo y también de HLA. Ya sabéis que HLA son los antígenos de los leucocitos, es decir, los glóbulos blancos, para que intentar limitar el riesgo de efectos adversos. Esto se puede diseñar incluso en un ensayo clínico con pacientes que a lo mejor reciben únicamente corticoide tópico después del trasplante, pacientes que recibieran corticoides orales, pacientes que recibieran a lo mejor una medicación más fuerte y ver un poquito la evolución. Entonces, chicos, esto es algo interesante. Es verdad que me pica la nariz con este tema, y cuando me pica la nariz con un tema, al final yo creo que se puede acabar haciendo. Así que veremos. Ponme en comentarios si vosotros estáis dispuestos a someteros a recibir pelitos de otra persona, incluso recibir medicación para bajar las defensas para persistir ese trasplante. Y bueno, quién sabe qué pasa en el futuro. Bueno, os dejo aquí estas ideas, ya sabéis, nos vemos en los vídeos con alopecia. Hasta ahora.